que el audio de la mayoría está conectado, vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la ENAPEA, y grupos estatales y municipales para la prevención del embarazo en adolescentes, la cual tiene como objetivo sensibilizar a los participantes sobre la importancia e impacto de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Ileana Zárate Gutiérrez, subdirectora de Vinculación Interinstitucional del Consejo Nacional de Población. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues el tema tiene una importancia más que fundamental, por lo que a INAFED le entusiasma ser partícipe en nombre de la Secretaría de Gobernación de este proceso de transmisión de conocimientos, de capacidades y de estrategias de naturaleza social en beneficio de nuestro país. Y particularmente de un segmento de población especialmente vulnerable, que así como lo es la primera infancia, vulnerable también es la adolescencia. El tema que se trata de hoy es prevención del embarazo en adolescentes, tanto en lo que hace a la estrategia nacional como a nivel estatal y municipal. Seguramente nuestra expositora, que ya ha sido presentada, la maestra Ileana Zárate Gutiérrez, que tiene sobrada capacidad para desarrollar el tema en nombre de CONAPO, podrá profundizar. Pero yo no puedo dejar de hacer notar algo que mencionaba hace unos cuantos días. Como todos sabemos, la criatura humana, el ser humano, es probablemente el que más tarda en madurar. Cuando nace cuando una yegua pare a un potrillo por allí, tiene una criatura, sale el animalito y a las 2 horas está de pie, está parado en sus 4 patas, empieza a caminar y a moverse. No está maduro, pero tiene un desarrollo mucho más acelerado. Si quisiéramos ver cómo sobrevive un bebé sin la ayuda de su madre, veríamos que lo único que ocurre es que muere de hambre, de abandono, necesita ser tomado en los brazos, beber leche
del seno de su madre y en esa condición está un año, año y medio, y luego al año compara con el ejemplo de la yegua que te puse. A un año y a veces más celebramos, ya dio sus primeros pasitos. Fíjate nada más la diferencia entre un día, unas horas y un año. Sin embargo, cuando termina la primera infancia, ya hablamos o tenemos comunicación con los demás, sonreímos, hacemos travesuras, y cuando llegamos a la adolescencia, nos creemos la gran cosa. Cuando somos chiquitines, decimos, qué sabio es mi padre, qué maravilloso, qué grande es mi padre. Hay admiración, o mi madre. Cuando llegamos a la adolescencia, como creemos saber muchas cosas, tendemos a decir, qué anticuados son mis padres, no entienden la onda, no están en el mundo. Y a veces tenemos que esperar hasta la vejez, o una edad ya muy adulta, cuando nuestros padres ya murieron, para poder decir, qué sabia era mi madre, qué sabio era mi padre. ¿Por qué estoy platicándoles a ustedes esta historia? Porque la adolescencia es una edad muy difícil. Los jóvenes, de alguna manera, están ensayando qué personalidad finalmente van a adoptar en la existencia. Es como un ensayo. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense la composición de la palabra adolescencia. Implica la idea de adolecer, carecer de algo. ¿Por qué? Porque el ser todavía no está completo. Falta maduración emocional, conocimiento del mundo, ensayos de trabajo para tener una vida más venturosa. Cuando de pronto, por descuidos y falta de información, una jovencita, niña, resulta madre. ¿Cómo es posible que a ese nuevo ser en el mundo, que es una bebecita o un bebecito, le pueda dar todo lo que necesita alguien que por definición adolece de ello, porque es adolescente y no tiene la suficiente maduración? Allí no hay una vida en riesgo, la del adolescente. Hay cuando menos dos vidas en riesgo. La de la criatura recién llegada y la de la propia madre, que probablemente allí tendrá que ver enterrados sus sueños de felicidad en la vida. Perdonen por haberles distraído con estas consideraciones, pero es que el tema es muy importante. Nos da mucho gusto, por lo tanto, continuar estos diálogos que tenemos con CONAPO, la Comisión Nacional, Consejo Nacional de Población. Tendremos en total en el año 10 sesiones, mes con mes. Yo quiero, por lo tanto, agradecer a través de nuestra expositora, maestra Zárate, mandar nuestro agradecimiento a la secretaria general de CONAPO, la maestra Gabriela Rodríguez, por el apoyo que nos da, y también agradecer muy puntualmente el interés que ponen para los programas sociales en los que cooperamos a la compañera de INAFES, Marina Galicia Esquivel, lo mismo que a nuestro compañero Ernesto Rodríguez. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat
y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la maestra Ileana Zárate Gutiérrez para comenzar con su ponencia. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes ya a todas y todos, a las que están conectadas en este espacio de diálogo del INAFED. Este es un espacio muy rico. También nosotros agradecemos mucho que nos inviten y que tengamos este intercambio en los temas. Por parte de la maestra Gabriela Rodríguez, también les enviamos un cordial saludo a todas, al licenciado Ignacio Valle Fernández, también muchas gracias. Y bueno, esperamos que sea de interés para este tema, esperamos que sea de interés para todas. Si bien ya lo dijo el licenciado Valle, pues es un tema muy de mucho interés para el gobierno de la República por la importancia y por todos los efectos multifactoriales que trae el embarazo en adolescentes. Y bueno, voy a compartir una presentación para irme guiando y que ustedes puedan también visualizar. Bueno, acá está. Listo. Bueno, pues como ya mencionaron, el tema es la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, los grupos estatales y los grupos municipales. Antes de todo, me gustaría hacer como un pequeño antecedente de cómo surgió la ENAPEA. Esta surgió a partir del 2015, pero tiene un antecedente pues ya de varios años. La problemática tiene ya algunos años en estudio por parte de CONAPO. En esta gráfica podemos ver cómo se ha ido comportando la tasa de fecundidad en adolescentes. Y si bien vemos que ha habido una reducción del 50% en los últimos 50 años, pues en los últimos 10, digamos 15 años, se ha visto un estancamiento de la tasa de fecundidad en adolescentes, lo cual para el gobierno de la República ha sido un punto rojo en cuanto al desarrollo de la población, tratándose también de una población vulnerable como son las y los adolescentes. Y bueno, también resulta que la tasa de fecundidad adolescente pues es un indicador de pobreza, porque aquí repercuten muchos de los factores que impiden un crecimiento o un desarrollo de esta población y se perpetúa o es un círculo muy vicioso, digamos, para las y los adolescentes que se encuentran en esta problemática. Vemos una reducción del 2015 al 2020 a partir de la ENAPEA. Sin embargo, consideramos que aún no es suficiente el trabajo que se ha hecho, ¿no? Hay dos metas muy importantes en la ENAPEA. Una es reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente de 15 a 19 años. Y el otro gran objetivo es erradicar el embarazo y nacimientos en menores de 15 años, en niñas menores de 15 años. Entonces, si bien ha habido una disminución en estos 5 años, digamos, pues falta mucho por hacer. Los esfuerzos siguen, las acciones siguen. La ENAPEA está conformada por muchas instituciones a nivel federal, por organismos de la sociedad civil y por universidades. Entonces, aquí podemos ver más o menos cuáles son las instancias que conforman la ENAPEA. En 2015 se estructuró una estrategia con 6 componentes. Aquí están, no me voy a detener mucho porque les voy a explicar más adelante cómo quedó en su segunda fase, que fue a partir del 2019. Como toda política pública, se evaluó y se fueron modificando algunas cosas. Se reorientó para que fuera más eficiente, para que se consolidara, para que pudiéramos alcanzar los objetivos al 2030. Así quedó la ENAPEA en su segunda fase para el 2021-2024. Quedaron 4 componentes de los 6 que mencioné, quedaron solo 4, es decir que la ENAPEA y todas las instituciones ahora se van a enfocar en 4 componentes prioritarios.
que son la educación integral en sexualidad y psicosocial. Esto es para que todo el mundo, desde docentes hasta padres de familia, tutores, la comunidad y por supuesto las y los adolescentes, tuvieran información sobre educación integral en sexualidad, para que existiera un marco normativo, cultural y estructural que permitiera ejercer y garantizar los derechos humanos de las y los adolescentes, para que hubiera servicios de salud amigables, eh, destinados principalmente a las y los adolescentes, y la identificación y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que este es un componente que va directamente al segundo objetivo de la NAPEA, que es erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años, y que sabemos ahora que pues es básicamente por una violación de derechos, ¿no? Ninguna niña quiere ser madre a los 14 años o menos, entonces en este caso se están vulnerando sus derechos. Para las niñas y adolescentes de 15 a 19 años consideramos que es una opción, es una decisión que tiene que ser informada y plena, pero para niñas menores no. Se trata de una violación sexual y a derechos humanos. Esta NAPEA con estos 4 componentes tiene ejes rectores. También fue una modificación de la primera fase a la segunda. Fue una modificación importante, ya que ahora estos componentes se tienen que ver con esta perspectiva de género, con la perspectiva de niñez, adolescencias y juventudes a través de un curso de vida, y con ciudadanía y de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, estos componentes tienen que trabajarse con estas perspectivas. Y los temas clave, es decir, estos componentes trabajados de manera integral, tienen que apuntar a que también existan, a que también se vea reflejado en las masculinidades, en las masculinidades, quiere decir que hacer conciencia que no solo es un tema de mujeres, que también compete a los hombres y sobre todo que es un problema o una situación que compete a 2 personas, no solamente a las mujeres. La doble protección, es decir, usar métodos reversibles de acción prolongada, como son el condón y otro tipo de anticonceptivos hormonales para proteger embarazos, para prevenir embarazos en adolescentes. Es como la doble protección, es usar un método hormonal, digamos el DIU o la inyección o un implante con el condón. Por un lado se protege se previenen embarazos en adolescentes y por otro se previenen infecciones de transmisión sexual. Y algo que también se vio que afectaba mucho las decisiones en la adolescencia y para usar protección y ejercer una sexualidad plena, pues era prevenir el consumo de alcohol y sustancias en prácticas sexuales, ¿no? Lo que inhibe las decisiones en una situación no conveniente. Y el retraso del segundo embarazo. Una vez que las niñas o adolescentes se embarazaron, siempre era un problema recurrente que no se cuidaban o no tenían información, ¿no? Para después protegerse de un segundo embarazo. Por eso es que también se puso énfasis en esta segunda fase con estos temas clave. Y bueno, si les preguntaran de qué trata la NAPEA, pues aquí está, ¿no? Se trata de 4 componentes prioritarios con estas perspectivas de género, de niñez, de juventudes y con estos temas clave. Esta es la segunda fase de la NAPEA. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues se tiene un andamiaje de instituciones, ya les mostraba ahí todas las instituciones que conforman la asamblea del JIPEA. Hay aproximadamente 37 instituciones ya conformando la asamblea del JIPEA, y para hacer decisiones un poco más ejecutivas y de respuesta rápida, se creó un comité ejecutivo con 8 instituciones que digamos que son las más
como las que más incidencia en el tema tienen, como son salud, como son CEP, como son el INJUVE, el INMujeres y CONAPO, por supuesto. Estaba una mesa técnica que coordinaba a los grupos de trabajo y hacía a su vez como un enlace de comunicación con el comité ejecutivo. Había 5 grupos de trabajo y ahora en la nueva fase de la ENAPEA se probó cambiar por una mesa técnica a una mesa de coordinación y territorialización. Es decir, se fusionó la mesa técnica con este grupo de territorialización y quedaron 4 grupos de trabajo, uno sobre educación integral en sexualidad y capacitación, que tiene que ver con el componente 1, que ya les mencionaba, el grupo de indicadores para medir y dar seguimiento a la tasa de fecundidad en adolescentes, principalmente, pero a otros indicadores que también existen, para monitorear cómo va el impacto sobre los embarazos en adolescentes. Un grupo enfocado mucho a la prevención de la violencia en niñas menores de 15 años, y otro grupo sobre comunicación y gestión del conocimiento, que este grupo le pega más al componente 2 de marco normativo y entorno habilitante. Y bueno, con esta estructura a nivel federal, digamos, también hay un andamiaje a nivel estatal y municipal. Digamos que la ENAPEA consideró una coordinación horizontal a nivel federal y una organización vertical, ¿no? Hacia los estados y los municipios. Entonces, en los estados se crearon los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes. Hoy en día existen los 32 grupos funcionando y operando en todo el territorio. Y a su vez, estos 32 GPA conformaron, no todos los conformaron, pero sí la mayoría o están en ese proceso de implementar su grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes. Y pues aquí me gustaría mucho que ustedes se identificaran, que pudieran a lo mejor decirnos en el chat si ya conocen este GPA, si han trabajado con él o si ya incluso tienen grupos municipales y están trabajando en ellos, o si de plano no conocían la estrategia y si de plano no conocen al grupo estatal, ¿no? Para nosotros también podría enriquecernos y poner énfasis, ¿no? En la difusión también para esta estrategia. Y bueno, ahora sí, ya enfocándonos en el territorio, la estrategia ahora en su segunda fase considera una estrategia para territorializarla. Y bueno, antes de esto, pues me gustaría definir qué entendemos por territorialización, ¿no? Y digamos que consideramos que es una apropiación del territorio, un espacio para llevar a cabo acciones específicas, considerando el entorno, las condiciones culturales, demográficas, sociales y políticas. Entonces, en primera instancia, pues es conocer el territorio, ¿no? Y con esta definición, tenemos que el GPA o el grupo municipal pueden utilizar los componentes prioritarios de esta ENAPEA con sus ejes transversales y se los puedan apropiar, ¿no? En un ámbito geográfico determinado, acorde a sus características sociales, económicas y culturales y con una temporalidad específica. Bueno, aquí me gustaría nada más decirles que el marco conceptual del modelo, del modelo territorial que ya les platicaba, tiene algunas condiciones básicas. Primero, visibilizar y entender las desigualdades territoriales, ¿no? De cada municipio o de cada localidad. La diversidad socioespacial, las particularidades y las ventajas comparativas de cada región. Esto es importante visualizarlas. Además, hay que considerar los determinantes sociales del embarazo. Sabemos que son muy diversas y que pueden cambiar, no pueden ser las mismas, incluso de un municipio a otro o de una localidad a otro. Los determinantes
son muy diferentes, ¿no? Aunque a nivel nacional tengamos un panorama como muy detallado y como muy específico, este cambia de municipio en municipio. Y bueno, también hay que reconocer el ámbito local para diseñar una política pública, una estrategia acorde a las necesidades y especificidades de cada región. Y promover, bueno, y con esto poder lograr un desarrollo territorial sostenible. Digamos que no es posible implementar una política pública que solo va a durar un cierto tiempo porque no se consideraron las necesidades o las especificaciones, las necesidades que se requerían en el territorio. Entonces dura un tiempo y después se deja de lado si no es que consideramos todas las características, ¿no? Entonces, si consideramos las características, las determinantes sociales del embarazo, podemos garantizar de algún modo que la estrategia o las prácticas o las acciones van a ser sostenibles en el tiempo para reducir el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo infantil, que son los dos objetivos de la NAPEA. Y bueno, este esquema es para mostrarles lo que consideramos que no es territorializar la NAPEA, como para decirles qué es y qué no es. Bueno, esto es lo que no es. Digamos que lo que se hacía o lo que se hace comúnmente en algunas políticas públicas es que los programas sociales o los programas públicos de cada sector se van bajando, ¿no? Como en cascada a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel localidad, ¿no? Y estos llegan a la población. Digamos que es un esquema vertical fragmentado. Y así era como se manejaba o lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque en los primeros momentos de la ENAPEA, pues así fluyó, ¿no? Estaba la ENAPEA y bueno, así bájalo a los estados y los municipios. Y bueno, entonces vimos que no estaba dando mucho resultado, que los servicios de salud sí estaban llegando al estado y estaban llegando a los servicios amigables para los y las adolescentes, pero no estaban siendo como integrales, ¿no? Para toda la población. Los conocía solo un sector, quizá, o incluso no llegaba a toda la población. Y así con cada institución que tenía sus programas, porque hay que tomar en cuenta que la ENAPEA no es como que algo nuevo, no es como un programa público novedoso, digamos, en términos de que ya existe un programa de salud, ya existe un programa de educación, ya existe un mecanismo de la mujer para la igualdad sustantiva, etcétera, ¿no? En cada sector tenía un programa para una población, para este tipo de población específica, ¿no? Para las y los adolescentes. Lo que hizo la ENAPEA, digamos, fue integrar todos estos programas, centrarnos en qué componentes se tenían que trabajar, como ya los mencioné, ahora son 4, y trabajar sobre eso, ¿no? De manera integral. Entonces, trabajar fragmentadamente no funcionó y pues ahora lo que se quiere es empezar como de abajo hacia arriba, ¿no? Tener a la población en el centro, ver qué es lo que necesita, qué es lo que estructuralmente le hace falta a esta población adolescente para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con los programas sociales, con los programas públicos que se tienen desde la ENAPEA, pero desde una mirada más integral. Entonces, pues se tienen la estrategia, se tienen los componentes y ya se tiene mucho avance de la ENAPEA, ya se tiene mucho avance, ¿no? Le llaman en el modelo de territorialización, hay entradas, hay procedimientos y hay resultados, ¿no? Entonces, en las entradas podemos decir que estas son, pues, todo este andamiaje, todas estas herramientas que se han elaborado para prevenir el embarazo en adolescentes. Los procedimientos son las herramientas que nos sirven para implementar esta ANAPEA, estos componentes. Principalmente hay planes municipales, hay planes estatales
como para estructurar la metodología, para ver qué acciones se van a implementar en cada estado. Hay una guía metodológica para ello y hay indicadores. Les decía hace un rato que hay un grupo de indicadores que es el que le da seguimiento a, a los objetivos de la ENAPEA, ¿no? A las metas. Pero de igual manera a nivel estatal hay también ciertos indicadores que nos permiten identificar o monitorear cómo va la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, con todo esto, con este bagaje que ya se tiene de la ENAPEA de todos estos años, lo que ahora se quiere es, pues ahora sí, llevarlos al territorio, ¿no? Pero no en esta visión, como ya les decía, vertical, de llevarlos y ustedes hagan algo, sino que llevarlos, que el municipio se los apropie, los comprenda, los maneje muy bien, pero concientizando que son ellos o ellas, las personas del municipio, las que tendrán que hacer un análisis profundo de cómo está la situación en sus comunidades, en sus regiones, para ver lo que necesita la población específica eh, en ese municipio, en ese espacio determinado. Bueno, ahora bien, la guía metodológica para territorializar la ENAPEA, esta es una guía que se realizó en el seno de la Asamblea JIPEA en uno de los grupos de trabajo y pues sigue más o menos el ciclo de políticas públicas. Esto es muy importante para la ENAPEA porque pues ha sido un análisis muy importante, muy metódico para poder territorializar la ENAPEA, porque sí vimos lo complejo que había sido solo pasar la ENAPEA del nivel federal a nivel estatal y luego al municipal. Entonces sí fue un análisis complejo y pues se definió que lo primero que había que hacer como para territorializar la ENAPEA, pues era justo lo que ya les decía, ¿no? Conocer el territorio. Y con conocer el territorio entendemos que se debe hacer un diagnóstico de la población sociodemográfico, de cuántas niñas, cuántos niños, cuántas mujeres, hombres, cuánta diversidad de la población tenemos, los grupos de edad, quiénes van a la escuela, quiénes no, dónde participan, etcétera, ¿no? Todo lo que se pueda manejar de un diagnóstico sociodemográfico. Y una vez que tengamos este diagnóstico, hace falta también otro diagnóstico muy importante, que es el diagnóstico institucional o de recursos humanos. En cada municipio contamos con diferentes instituciones eh, representativas o homólogas a los estados, al estatal y al federal, ¿no? Hay un sector salud, hay un sector educativo. Entonces hay que identificar cuáles son estas instituciones, cuáles sí están en cada municipio y con las que contamos a partir de los esfuerzos que también están realizando para la prevención del embarazo. Bueno, así conociendo el territorio, es decir, a la población, las instituciones, en qué contexto está, incluso el diagnóstico político nos puede servir mucho. Una vez que tengamos este diagnóstico, el siguiente paso es sensibilizar a las autoridades y líderes locales, ¿no? O sea, tenemos esta situación, esta problemática con tantas y tantos adolescentes que requieren de esta estrategia nacional, ¿no? Entonces, para sensibilizar, este es el segundo paso, ¿no? Sensibilizar a las autoridades para hacerles ver que es una necesidad imperante y urgente atender esta problemática. Y con esto, con el visto bueno de las autoridades, con la voluntad política que se tenga para prevenir el embarazo en adolescentes, ahora sí diseñar una intervención y movilizar recursos. Con diseñar la intervención es que podemos tener estos 4 componentes y ver qué se puede hacer en el municipio, con qué herramientas contamos para implementar en el municipio, ¿no? Y movilizar los recursos, ¿no? Ya sea que tengamos en cada sector como el salud, educación, como las secretarías ejecutivas del CIPINA,
o la CIMEF, ¿no? Los institutos de la mujer, se cuenta con un recurso, ¿no? Tal vez no es específico para la prevención del embarazo en adolescentes, pero sí para la población adolescente. Y en ese ámbito se puede movilizar esos recursos que se tengan para una estrategia integral, ¿no? Para lo que se quiere hacer en un municipio determinado. El siguiente paso sería implementar estratégicamente. Con implementar estratégicamente, decimos que conociendo el territorio, de saber dónde están esos adolescentes y niñas menores de 15, eh, dónde se puede implementar estratégicamente, ¿no? Es decir, no vamos a implementar lo que decíamos a nivel nacional, es que no vamos a implementar a nivel, en todos los estados, lo que sí se quería era llegar a los 32 estados, pero no podíamos obligar o con estas voluntades políticas no se podía mucho eh, diseñar una estrategia, unas actividades estratégicamente, ¿no? Entonces teníamos que poner el foco en donde había una tasa de fecundidad adolescente más alta, donde había población, donde había mayor población adolescente, donde incluso había mayor población indígena y afrodescendiente, es decir, la población vulnerable que más lo requería, y así enfocarnos, ¿no? Ahorita les voy a contar cómo fue una prueba piloto del año pasado. Se hizo en 4 estados y fue con algunas características para implementar estratégicamente. Y bueno, el último paso, aunque puede ser el primero, como saben, esto es un ciclo, es monitorear, medir y mejorar, ¿no? Con monitorear, pues también está ver cómo está la tasa de fecundidad adolescente, si ha bajado o si ha aumentado, ¿no? Con la pandemia o con algunas circunstancias de coyuntura pudo haberse visto incrementada la tasa de fecundidad adolescente y entonces hay que monitorear, medir y mejorar, ¿no? Si ya se tienen acciones estratégicas en cada estado, que por supuesto que puede pasar que algún estado ya esté muy avanzado en la ENAPEA, pues pueda mejorar en el siguiente ciclo. Bueno, con esto pasamos a las características de la guía. Esta guía es una guía metodológica para la territorialización de la ENAPEA, que se basa pues en las adecuaciones a la ENAPEA que ya les comentaba, que de 6 fueron ahora 4 componentes con ejes transversales y temas clave. Se consideró que se debe de orientar estratégicamente por la gran diversidad que tiene el país, ¿no? Tanto étnica, cultural, social, económica y demográfica, que se tiene en cada municipio. Se reconoce la experiencia nacional y estatal de varios años de implementación de la ENAPEA. Esto que ya les decía, ya hay mucho camino recorrido, hay muchas herramientas, hay campañas de comunicación para la prevención del embarazo, o sea, hay mucho de dónde poder trabajar, o sea, no se empieza de cero, ya hay como todo un camino recorrido. Entonces se reflejan las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la ENAPEA y promueve la utilización de herramientas diversas que ya han sido diseñadas y probadas en el marco de la ENAPEA. Una de estas herramientas bueno, hay varias, pero una de ellas que manejamos aquí en CONAPO es el sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de la ENAPEA. Es un sitio en la web y ahí podemos buscar cuáles son los indicadores de la ENAPEA por componentes y vemos cuál ha sido su trayectoria. Y pues bueno, hay eh, también se promueven los procesos de planeación. Consideramos que pues no es como que planeamos para un año y ya, hay una planeación constante y hay una planeación al mediano plazo, al 2030, ¿no? Porque tenemos 2 objetivos al 2030. Entonces, la planeación es sumamente importante. Y consideramos que también debe ser importante a nivel estatal y sobre todo a nivel municipal, que también los tiempos son cortos de las administraciones y entonces hay que planear estratégicamente. Se considera el nuevo andamiaje de la ENAPEA y hay un abordaje 80-20. Es decir, eh, esto es muy interesante porque podemos tener un problema
el 100% de nuestro problema. Pero si vemos exactamente, planeando estratégicamente dónde se tiene ese problema, digamos que el 80% se puede resolver con un 20% de acciones. Si focalizamos bien, ¿no? Si planeamos estratégicamente. Entonces, por un número, hay un estudio que dicen los 200 municipios prioritarios, ¿no? En 200 de los 2000 y tantos municipios que existen en el país, en 200 se concentra la mayor tasa de fecundidad en adolescentes. Entonces, ese es el 80% en donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Y con abordando ese 80%, podemos trabajar, podemos resolver ese problema, ¿no? Con el 20% de nuestros esfuerzos. Es como un abordaje, o sea, no es el que mucho abarca, poco aprieta, más o menos es así, ¿no? Hay que focalizar en el 80% de nuestra problemática y nuestro 20% de acciones en el 80% de nuestra problemática, y podemos considerar no un asunto resuelto, pero sí un avance sustancial. Y bueno, también subraya la importancia de la construcción de indicadores locales, porque también habíamos visto que pues sí se hacían muchas acciones, se colaboraba mucho, había muchas capacitaciones, talleres, foros y demás. O sea, había mucho esfuerzo de todas las instituciones, pero no se medía, ¿no? O sea, no se contaba con indicadores que reflejaran el avance o que se pudiera medir a cuánta población se llegó, a cuánta población eh, se le dio información, ¿no? Entonces, estos indicadores también es algo importante de esta guía, ¿no? O sea, no solo hacer acciones por hacerlas, sino ver cómo medirlos. Y también otorga a los GPA un rol central en la conducción de los procesos de implementación territorial, ¿no? Ya no es como dictado desde el nivel federal lo que se tiene que hacer, sino ya el GPA como grupo estatal tenía una autonomía para poder decidir en dónde poder intervenir. Incluso delegaba también esta autonomía a los grupos municipales, ¿no? Entonces, era más fácil una vez que tú reconoces que es tu municipio y que es tu población, pues reconoces lo que tiene que hacerse, ¿no? Y no solo porque lo dicta o porque así bajan los recursos desde el nivel federal, ¿no? Bueno. Les contaba de esta prueba piloto. Se hizo en 4 estados, con un apoyo de una consultoría, de un programa europeo, se llama Eurosocial, de cooperación para los estados, para los países en desarrollo. Y bueno, aquí se seleccionaron 4 estados, y estos son los criterios que a lo mejor pudieran servir también para lo que les decía, ¿no? De enfocar los recursos y planear estratégicamente, ¿no? A lo mejor no se puede trabajar en todo el estado, en todos los municipios, en todas las localidades, pero con ciertos criterios sí podemos enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Lo que les decía del 80-20. Y bueno, el primer criterio, pues efectivamente fue la tasa específica de fecundidad adolescente, en donde más se requería, en donde se tenía una mayor tasa de fecundidad adolescente, pues ese era el primer criterio, ¿no? Luego se consideró el desempeño del GPA, es decir, que no solo estuviera instalado y que formalmente todas las instancias acudieran a las reuniones, sino pues que hubiera un plan de trabajo, un seguimiento, que hubiera acciones específicas ya en algún territorio, en alguna localidad o en algún municipio, y también que hubiera voluntad política, ¿no? Porque era muy importante para nosotros poder entrar al Estado sin ningún, o bueno, quizá ya con la concientización de que la problemática era un fenómeno multifactorial que requería coordinación, requería un intercambio profundo de las instituciones, un compromiso de las instituciones, y pues que tuviera
la autorización de las autoridades, ¿no? Desde el gobernador o gobernadora y de todas las instancias, ¿no? De todos los titulares. Entonces, eso también fue un criterio muy importante para esta prueba piloto. También se consideró el total de la población adolescente e indígena, es decir, estados que sí tuvieran una gran población adolescente, incluso indígena, y esto porque pues vemos que no en todos los, sí hay zonas urbanas donde se tiene una tasa de fecundidad adolescente alta, como son los casos en Coahuila, por ejemplo, pero donde más se visibiliza este fenómeno es en población rural y en población, en población hablante de lengua indígena. Entonces, pues ahí había que poner también el foco para poder implementar la ENAPEA. Y bueno, también una vez que se entró al Estado, pues se consideraron los municipios de acuerdo a características y necesidades, ¿no? También que hubiera voluntad política, que hubiera la representación de todas las instituciones, por lo menos de las importantes, ¿no? Del sector salud, del sector educativo, del Instituto de las Mujeres, las secretarías ejecutivas del CIPINA, el DIF, o sea, que hubiera una gran representatividad de instituciones. Esto por la facilidad que se pudiera tener, ¿no? Para implementar alguna acción de la ENAPEA. Y bueno, los talleres de planeación, fueron talleres de planeación en esta prueba piloto. Y bueno, el objetivo fue proporcionar los conocimientos necesarios para la elaboración de los planes municipales de prevención del embarazo en adolescentes. El objetivo de la prueba piloto era tener un plan municipal, ¿no? Que pudiera atender pudiera atender este fenómeno de la prevención del embarazo en adolescentes de manera muy estructurada, ¿no? Porque la verdad es que sí fue algo muy recurrente que pedíamos, ¿no? Que ya tuvieras tu plan municipal, que ya tuvieras tu plan estatal, que ya tuvieras planeadas todas tus acciones. Y llegaba el siguiente año y pues se hicieron estas, ¿no? Y nunca se implementaron, nunca se dieron indicadores. Entonces era como algo desfasado, ¿no? O como algo que no llegaba a concluirse plenamente. Entonces, pues un taller de planeación para conocer la ENAPEA primeramente, pues era fundamental para territorializar. Entonces, en este taller, fue un primer taller, aquí se revisaron los principales cambios y adecuaciones de la ENAPEA, que ya les platiqué desde el inicio, con los 4 componentes. Se revisó la guía metodológica ya paso a paso y los pasos del marco lógico. El marco lógico es lo que usa justo la guía metodológica para la planeación. Y yo creo que pues el marco lógico ya es muy conocido por todas y todos. Es algo que nos piden muy recurrentemente en la planeación de cada institución. Entonces pues va muy ligado. Aquí también se revisaron los datos sociodemográficos más relevantes sobre la situación del embarazo en adolescentes en el territorio específico a trabajar, cuáles eran sus causas y sus efectos. Aquí fue muy importante la participación de las instituciones, de las personas representantes de las instituciones, porque fueron ellas las que identificaron cuáles eran las causas y los efectos del embarazo en adolescentes, ¿no? O sea, no lo dictamos o no se dictó desde la federación, sino que ahí mismo, en el pleno, se fueron identificando cuáles eran las causas. Las intervenciones para la prevención del embarazo en adolescentes en curso, o lo que ya teníamos, e identificar líderes y tomadores de decisiones municipales. Eso también fue muy importante porque fue clave para implementar el, el programa o el plan municipal, ¿no? O sea, fueron los líderes los que dijeron, sí, vamos a hacerlo y tenemos estos recursos humanos y financieros para hacerlo, entonces vamos a adentrarnos más en la prevención del embarazo. Bueno, también se revisaron acciones estratégicas, los recursos y los responsables específicos. Y al final se dio un calendario anual de actividades que se pudieran realmente focalizar en las acciones
que pudiera ser medible, que pudiera ser alcanzable. Y bueno, se escogieron 4 estados: Coahuila, Guerrero, Puebla y Veracruz, con los mayores tasas de fecundidad de adolescentes, con mayor población adolescente y entre ellas indígenas y afrodescendientes, y donde justamente el GPA nos abrió las puertas, digamos, para poder implementar esta prueba piloto. En Veracruz, bueno, la consultoría de Eurosocial solo iba por un municipio. En Veracruz se escogieron a 5 por la importancia que le dieron al tema. Fueron estos 5 y bueno, el consultor de Eurosocial solamente identificó 1, bueno, le dio seguimiento a 1, pero con el apoyo de todas las instancias del GPA, pues se dio seguimiento a estas 5. Incluso creo que ahora ya hasta hay más planes municipales con esta metodología. Ya se identificaron más municipios en Veracruz y se está trabajando con ellos. En el caso de Coahuila, se escogió a Ramos Arizpe. Aquí fue por la cercanía, nada más, por la cercanía a la capital. Entonces, y aparte por la representatividad de las instituciones. Dijeron que ahí estaban todas representadas, entonces, y que había la disponibilidad para llevar a cabo los talleres o el taller de planeación. Entonces, por eso se escogió, porque en realidad en Coahuila la tasa es de las tasas de fecundidad más altas, pero está dispersa en todo el estado, ¿no? No es que Ramos Arizpe haya tenido una tasa de fecundidad mayor a todos, pero sí había una disponibilidad de las instituciones mayor. En Guerrero se escogió San Luis Zacatlán, es una región en las montañas, en la Costa Chica, me parece que le llaman, y también fue por las alianzas con instancias municipales. Aquí la tasa de fecundidad era mayor, pero no solo de 15 a 19, sino más bien para las niñas menores de 15 años. Entonces la situación era prioritaria en esta región y bueno, con el apoyo de las instancias municipales. En Puebla se escogió también a la capital, a Puebla, también por contar con todas las instancias del GPA representadas ahí y por la disponibilidad de recursos que se tenía con el GPA, ¿no? No siempre se tenía como el recurso para ir hasta las zonas más alejadas, entonces ahí era más conveniente hacer el taller de planeación e implementarlo. Bueno, para un primer acercamiento a estos 4 estados se llevó a cabo una sesión informativa con el GPA primero para solicitar el apoyo en el desarrollo de la prueba piloto y convenir juntos y juntas el municipio. Hacer el diagnóstico institucional y demográfico que ya les comentaba en este primer paso de la guía metodológica y el mapeo de actores clave o estratégicos. Se realizó un taller de planeación municipal. Posterior a la primera sesión informativa, un taller de 8 horas de duración, que en algunos estados duró solo un día, con 8 horas, pero en otros, como en Coahuila, fue como de 2 días, ¿no? O sea, de la primera jornada laboral y luego la siguiente. Y también se contó con los representantes de las instituciones y organizaciones locales y liderazgos comunitarios. El GPA aquí tuvo un papel central porque fue quien invitó a las instituciones locales y comunitarias, ¿no? Y bueno, les decía que estos talleres fueron impartidos por el consultor de Eurosocial con el apoyo del grupo de trabajo del nivel federal, del GPA, del GIPEA a nivel federal y de integrantes del propio grupo estatal. Y bueno, aquí no les puse todos los proyectos que escogió cada estado. Ay, perdón. Pero se los voy a resumir. Ay, perdón. Ay, voy a tomar agua. Un minuto, por favor. No te preocupes, aquí te esperamos y viendo con mucho interés
esa explicación que nos vienes dando, Eliana. Y amigos, haciendo un pequeño paréntesis en lo que regresa Eliana, pues comentar muy rápido que su currículum, ella ya tiene una gran trayectoria dentro del campo. Ha sido una de las fundadoras en todo este trabajo de la ENAPEA, y qué mejor que ella nos esté explicando justamente cómo ha sido esta trayectoria, este desarrollo desde el 2015 a la fecha, y pues con todos los cambios que ahora nos está presentando. Adelante, Eliana, si eres tan amable. Ay, sí, gracias. Una disculpa, me faltaba tomar agua. Bueno, les decía que voy a resumirles cuáles fueron estos proyectos o acciones que escogieron en cada uno de los estados, porque fueron muy similares por la guía del consultor. Entonces, para el componente 1, sobre educación integral en sexualidad, casi todos los estados, o bueno, todos los estados escogieron o eligieron un curso de capacitación en ACE. La justificación es que cuando se hizo el análisis de cuáles eran las causas de la prevención del embarazo, del embarazo en adolescentes, cuáles eran las causas en sus comunidades en específico, pues se identificó que era una falta de información y falta de sensibilización, tanto de los docentes como de los padres y tutores, como de la comunidad, ¿no? Por los usos y costumbres, por algo que ya se venía trabajando o que ya se venía haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces no se tenía una sensibilización en cuanto a la educación integral en sexualidad. Entonces, pues lo básico que se pudo escoger, o sea, con lo que se tenía que arrancar en ese municipio o en los municipios, pues era tener un curso de capacitación. Ahora, este curso de capacitación o un programa de capacitación, pues no era solamente dar un curso al año, ¿no? Sino que tenía que ser algo que continuamente se tuviera que dar o que establecer en el municipio, ¿no? Algo así como una capacitación ya estructurada, bien formalizada, que se pudiera replicar no solo año con año, sino incluso por meses o considerando la rotación del personal en el municipio. Y bueno, también sabemos que pues no era algo que el municipio se iba a inventar de cero o que ellos tenían que hacer su currículum, ¿no? Para esta capacitación, sino que desde ya las herramientas que se tienen de la ENAPEA, pues ya se contaba con un curso de ACE. Ya se cuenta con un curso de ACE incluso. Hay un curso de ACE para comunidades educativas que está en línea y que es abierto para las instituciones de los estados, de los municipios. Entonces ya es una herramienta conocida que se puede utilizar, ¿no? Entonces, les decía, no se parte de cero, es algo que ya se trabaja y se trabajó mucho con la ENAPEA. En el segundo componente, el marco normativo, la mayoría también escogió una estrategia municipal de difusión o de comunicación para atender la problemática, la causa de los embarazos en niñas. Otra de las causas marcado en el componente 2, pues era que no se le daba difusión a la problemática, ¿no? Del embarazo en adolescentes. No se daba difusión de manera, de manera amigable a las y los adolescentes, ¿no? O sea, no había campañas de comunicación que pudieran transformar o promover un ámbito o un plan de vida para las y los adolescentes alterno a un embarazo, ¿no? O a ser madres desde muy pequeñas. Entonces, pues, escogieron esto, una campaña de comunicación, y pues también se vio que era una herramienta que ya se tenía desde el nivel federal y que se bajaba a los municipios, a los estados y a los municipios, y es la campaña Yo Decido, que también tiene un montón de herramientas, de materiales que se pueden difundir. Y también de lo que les voy a hablar un poco más adelante. Y para el componente 3, servicios de salud sexual y reproductiva,
Ajá, también una de las cuestiones era que pues no se conocían, ¿no? En el municipio o en las localidades no se conocían los servicios amigables. O de conocerse decían que pues no funcionaban, que no había personal, que no los atendían bien, que los adolescentes no llegaban, que en realidad pues no se tenía un buen servicio amigable dentro del municipio, ¿no? Entonces lo que escogieron o lo que se decidió darle prioridad era a difundir y fortalecer los servicios amigables, ¿no? Entonces, la actividad era como estrategia de fortalecimiento de los servicios amigables. Y, y pues justo esta es una herramienta ya de por sí hecha. Los servicios amigables son del sector salud, están en todos los municipios del país prácticamente, pero pues sí tiene algunas consideraciones, ¿no? Si bien existen ya, están para todos los municipios, pues lo que les decía, no todos la conocen, no, los adolescentes no se atreven todavía a llegar, o hay deficiencias en el personal, ¿no? En la calidad del servicio. Entonces, pues una acción fundamental pues era eso, ¿no? Darle difusión y fortalecerlos. Y por último, para la prevención de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, pues ahí se escogió por una estrategia del consultor implementar la ruta NAME. Y esto porque el tema resultaba ya muy eh, como de cierto interés para todos, pero no sabían por dónde llegar, ¿no? Entonces, pues ya había algo trabajado, ya había una herramienta que ya incluso se había probado. Entonces, el siguiente paso pues era conocerla, implementar la ruta NAME, porque es como la herramienta también desde el nivel federal que se está impulsando mucho, ¿no? Para la prevención del embarazo. Esta ruta ya de por sí es integral, es decir, que junta a todas las instituciones involucradas, como el DIF, las secretarías de la Procuraduría del CIPINA, eh, los servicios de salud, y el sector educativo, entre otras, incluso las organizaciones de la sociedad civil, las junta para atender una ruta, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer si llega una niña violentada y que se encuentra embarazada, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir? Ya muchos sectores, ya muchas instituciones tienen un protocolo. Lo que se hace con la ruta NAME es integrar estos protocolos así fragmentados, se los integra para que solo sea uno. Y bueno, esto es lo importante en la ruta NAME. Y así solo, si se fijan, son 4 estrategias muy puntuales en cada estado y en cada municipio que se pueden implementar en un año, ¿no? Con indicadores, con resultados estratégicos que se pueden medir, ¿no? Y que sí se pueden ver y que podemos dar cuenta de que se está avanzando en la prevención del embarazo en adolescentes. Bueno, este es un ejemplo del plan municipal de cómo queda al final de todo. Aquí lo importante es resaltar que hay una institución responsable, hay instituciones colaboradoras, hay un presupuesto, hay unos indicadores. Perdón. Y bueno, aquí están los medios de verificación, ¿no? Entonces, sigue el marco lógico y tiene todos estos procesos o estas líneas de acción, ¿no? ¿Cómo decirlo? Lo que nos va a reflejar que hay un avance. Y finalmente aquí les quería poner algunas recomendaciones para justo implementar la ENAPEA en el territorio. Una de ellas, pues, es conocer esta guía metodológica que se hizo exclusivamente para territorializar la ENAPEA en los municipios. Entonces, pues, es invitarles a que la puedan ver, la podemos compartir, obviamente, pero el principal paso, si se quiere territorializar la ENAPEA en los municipios, pues, es comprender esta guía. Después, seleccionar municipios o localidades estratégicos, lo que ya les comentaba,
tomando en cuenta la tasa de fecundidad adolescente, la viabilidad política, el número de la población, adolescente, indígena, afrodescendiente. Tener este diagnóstico institucional y demográfico del municipio, esto es muy importante, porque no se puede trabajar obviamente si no se tiene un diagnóstico, ¿no? En cualquier política pública que tengamos a nuestro cargo, debemos tener un diagnóstico. Entonces esto pues es muy básico. Establecer alianzas estratégicas con líderes comunitarios. Esto resultó muy relevante porque fueron ellos los que realmente impulsaron la implementación de la ENAPEA en el municipio, en su comunidad, ¿no? No fue alguien que vino de fuera y les dijo, oye, tienes que hacerlo, sino que fue de su voluntad por sensibilizar, por tener sensibilización en el problema y por decir, ah, sí, lo podemos hacer. Fueron ellos los que asumieron esa responsabilidad. Y con esto asegurar que el plan sea una herramienta del municipio, apropiársela, como ya les decía, que la lleven a cabo, incluso con algún recurso que se pueda tener, ¿no? Ya les decía que cada institución tiene algún recurso específico destinado a la población adolescente. Entonces, de ahí se puede echar mano, pero también ya hay recursos etiquetados, digamos, como el recurso del FOBAM, al que pueden tener acceso desde el INMujeres y con la institución estatal de la mujer, pero que también está diseñado para la atención y la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, bueno, ya es un recurso, porque sí, una de las críticas que nos decían era que la ENAPEA pues no tenía recursos, entonces no se tenía cómo implementarse, ¿no? Y pues sí, una política sin recursos pues a veces no resulta viable, pero esta estrategia lo que resulta es que juntaba a todos los sectores, entonces cada uno de los sectores tenía que poner de su recurso, ¿no? Por eso era integral y por eso es que no preocupaba o no era como un problema el tener recurso o no, ¿no? Y así lo mismo tendría que suceder en los estados. Sabemos que a veces no pasa y que es muy compleja la situación en cuanto a los recursos, pero digamos que sí hay como bolsas destinadas a la prevención del embarazo en cada institución que puede verse reflejada en un grupo municipal, ¿no? En el quehacer, en la planeación del grupo municipal. Y bueno, también algo muy importante es dar seguimiento constante, evaluar las acciones, modificar y mejorar. Como les decía, esta puede ser la última parte del ciclo, pero también puede ser la primera para el siguiente. Y bueno, ya para finalizar, les quiero comentar del componente 2 sobre el marco normativo, que también se le llama entorno habilitante, y es justo la difusión de la ENAPEA, ¿no? La impresión de materiales. ¿Con qué materiales ya se cuenta? Y les decía que pues no arrancamos de cero, esto ya es algo que se tiene trabajado desde hace mucho y de la cual el CONAPO pues es la principal responsable, ¿no? De hacer estos materiales junto con las instancias que integran la Asamblea JIPEA, pero pues digamos que el principal responsable es CONAPO. Entonces pues se tienen estos materiales, hay spots de radio, hay spots en redes sociales y para televisión. Esto es una campaña que se hizo el año pasado, pero que se replicó todo. Se hizo en el 2021, se replicó en el 2022 y hasta 2023 va a haber una nueva campaña, pero digamos que esta es la vigente. Hay materiales gráficos para redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hay cuadernos de actividades, el cuaderno se llama Yo Decido, Mi Futuro Personal y Comunitario. Y hay pósters. Aquí les voy a dejar la liga de los materiales, ahí está en un drive. Ustedes lo pueden bajar y lo pueden imprimir y lo pueden difundir. Incluso para los gobiernos estatales y municipales les pueden poner el logo y lo pueden también hacer suyo, ¿no? Como parte de un material del gobierno municipal, se puede también utilizar. Hay también un calendario menstrual y por aquí es como es un cuadernillo donde tiene toda esa información para las adolescentes.
También existe una línea de atención telefónica que se llama Yo Decido. Esta está en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el IMSS, y ahí también se da atención todos los 365 días del año para las y los adolescentes, ¿no? Y también está el micrositio de la ENAPEA en la página web del CONAPO. Ahí también podrán encontrar todos estos materiales y mucha más información de la ENAPEA. Y en este último año, nuestro objetivo como CONAPO, como ENAPEA y como CONAPO, el objetivo está dirigido, está centrado a la erradicación del embarazo en niñas menores de 15 años, porque sabemos que si bien es nuestro segundo objetivo de la ENAPEA, pues es el que menos ha tenido avances, ¿no? Entonces se quiere enfocar mucho, focalizar los esfuerzos para erradicar estos embarazos en niñas menores. Y pues se hicieron 2 publicaciones, una es Matrimonios y Uniones Infantiles, de relatos cortos, y el de Niñez Interrumpida, Matrimonio Infantil y Adolescente en México, que son historias contadas por las propias niñas de cuál fue su situación y de cómo fue creciendo, ¿no? Cómo se fueron desarrollando con esta situación. Esto es más que nada para concientizar y para dar algunas líneas de acción para los docentes o las docentes y para servidores públicos que tengan atención a esta población. Entonces es como una herramienta más de ayuda. Aquí también les dejo los enlaces, también los pueden imprimir y les pueden dar difusión. Y bueno, por mi parte es todo. Espero no haberme pasado del tiempo. Agradezco mucho su atención en este espacio y pues quedo atenta por si hubiera preguntas o algunas dudas. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra Ileana Zárate Gutiérrez y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante. Gracias, Leslie. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta exposición. Ileana, pues primero que nada también agradecerte a ti que nos hayas hecho esta exposición sobre la implementación de la ENAPEA, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Un tema, Ileana, en el que ya llevas mucho tiempo trabajando, ya tienes ahí una gran experiencia aparte de tu formación profesional. Tienes pues una gran experiencia en lo que ha significado echar a andarla, como nos señalabas, desde el 2015, y luego este replanteamiento, no sé, Ileana, si sobre este replanteamiento que hubo desde el 2019 y ahora con esta proyección 2021-2024, ya hay algunos resultados que en lo personal a ti te hayan generado, que te hayan llamado la atención. Y fíjate, también hay una serie de aspectos que nos están preguntando, creo que lo va a pedir mi compañera Leslie que tome algunas de las preguntas. Me parece que el tema sigue siendo, en varios aspectos, por lo menos en dos, ¿no? Los servicios como tales y el tema de los recursos. Y quizás si tú pudieses orientar justamente con tu experiencia, ¿dónde es donde ustedes ven que están estas bolsas de las que tú hablabas, por ejemplo? Quizás luego es lo que sea muy útil, ¿no? Muy práctico, porque luego la gente de los municipios o en general desconocemos las rutas, desconocemos qué puertas tocar, desconocemos cómo gestionar estas bolsas y sin duda algunas son algunas de las cuestiones que me llaman la atención en lo particular, además de este comentario como una reflexión tuya de estos cambios que han significado y los efectos que desde tu punto de vista se han logrado de manera más significativa. Y algunas preguntas más, pero quisiera dejar un poco el espacio para las preguntas. Entonces, adelante, Delicia, tan amable. Con mucho gusto, Ernesto. Maestra, vamos a empezar con estas preguntas.
Identificamos 3 por parte de nuestro participante José Raúl Paniagua Pacheco. Y la primera nos pregunta, ¿cómo podríamos lograr que los padres adopten una cultura de comunicación con los hijos y poder quitar el tabú de que en casa no se habla de sexo? La segunda nos pregunta, el principal problema lo tenemos en casa porque no tenemos la cultura de poder escuchar a nuestros hijos e hijas sobre lo que les pasa, principalmente cuando comienzan los cambios hormonales. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y la última es sobre si existe algún programa o dependencia federal que nos pueda apoyar con material para la realización de cursos, talleres o foros de manera constante y obsequiar métodos anticonceptivos como son condones, pastillas y la pastilla del día siguiente, entre otros. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, qué interesantes todas sus preguntas y algunas muy difíciles. Pero bueno, en cuanto al avance de la ENAPEA, efectivamente, yo llevo, pues sí, desde el 2015 vi nacer la ENAPEA y vi cómo se fue transformando y todas las buenas prácticas a lo mejor que se han dado y también algunas cosas que pues no estaban funcionando, ¿no? Como lo que ya les decía, que se estaba dando una fragmentación de programas, una fragmentación de recursos y de programas que no estaban llegando a la población objetivo, ¿no? Entonces eso fue como lo principal, que no había realmente una integración de todas las instituciones para poder enfrentar la problemática del embarazo en adolescentes. Y otro como de los obstáculos era justo esto, ¿no? Que aunque tuviéramos toda la sensibilización en el tema, pues el problema justo estaba desde abajo, ¿no? Desde el núcleo familiar y en las escuelas. Entonces, por esta parte se hizo una reorientación, una reestructura de la ENAPEA. En la segunda fase, en el 2019, hubo una evaluación también con el apoyo de Eurosocial y ahí pues primero se identificó que había muchos componentes y que pues hacía falta focalizar los esfuerzos. Y en cuanto al tema de que el problema estaba en el núcleo central de las y los adolescentes, pues justo se trabajó en una educación integral en sexualidad. Y aquí un avance central también fue que la reforma constitucional al artículo 3º, donde ya se indicaba que era un derecho tener programas integrales en salud sexual y reproductiva en las escuelas. Entonces, si bien pues en la familia todavía no se puede hablar de eso, en las escuelas sí, y ya es muy importante, ¿no? Este avance. Y no solo identificar que en las escuelas se tenía que hablar de educación integral en sexualidad, sino que también en las comunidades. Entonces, en esta nueva fase, si bien se centró en las y los adolescentes, pues también se centró en el entorno, en las comunidades, en los padres de familia, en las madres, padres y tutores, para también llevarles la educación integral en sexualidad. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer para llevar la comunicación de los padres con las y los adolescentes, pues es esto, ¿no? También tener programas sobre educación integral en sexualidad dirigidos a padres, madres y tutores. Y pues la estrategia que nos marca o el avance o como los lineamientos que se dan en la EIS, en la educación integral en sexualidad, pues es justo primero concientizar uno como adulto cuál ha sido o cuál fue tu educación en sexualidad, ¿no? Y ahí identificamos que efectivamente nosotros ya como adultos, pues no tuvimos una educación integral en sexualidad, nunca nadie nos habló de sexo. Entonces, transmitirlo a nuestras generaciones, a las y los adolescentes, pues es sumamente difícil. Pero con estos programas, con estas capacitaciones o con estos talleres de sensibilización se puede lograr, ¿no? Que los padres, tutores, madres, padres puedan hablar de esto con sus hijas e hijos o con la comunidad adolescente. Y esto también tiene que ver con la perspectiva de género y con las perspectivas de niñas y juventudes, ¿no? Que también son parte de la educación integral en sexualidad. Entonces, pues la ruta a seguir es que sí se tuvieran estos programas de capacitación, no solo en la comunidad docente, sino en todo el espacio comunitario.
¿no? Y pues ya ahí será un programa conjunto que tendría que hacerse con el DIF, con las casas de cultura, con las casas de atención indígena, con las instituciones de la mujer. Ellas tienen también muchos programas que brindan a la comunidad y que también se pueden acercar a ellas. Eso por un lado, para los materiales de cursos y, y los servicios de anticonceptivos, ¿no? Bueno, los materiales, los que ya se tienen de la ENAPEA a nivel nacional, están disponibles gratis, digamos, porque los pueden bajar del drive que les compartí en la presentación y que ahorita voy a poner aquí en el chat si quieren. Los pueden bajar gratis, son para difusión libre, obviamente respetando el logo institucional de CONAPO, del gobierno de México, pero pues también pueden usar sus logos municipales, sus logos estatales y también los pueden difundir. Para la impresión, pues ahí sí tendrían que haber, o sea, sí tendría que haber como un recurso del municipio. Nosotros como institución no podemos dar recurso, así no lo tenemos disponible, pero pues para eso el grupo municipal puede ser de gran ayuda, porque les decía, el otro punto, en las bolsas de cada institución, digamos, sí hay un recurso destinado a materiales, a la elaboración, a la impresión de materiales. Entonces es cuestión de buscar las alianzas, de saber quién tiene estos recursos. Les decía que los institutos de la mujer tienen recursos del FOBAM, del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres. Este FOBAM, este recurso se da cada año a la CIMEF y de ahí está destinado, bueno, este año al menos, está destinado para la prevención del embarazo en adolescentes, es decir, para la ENAPEA. Entonces ya hay como un recurso muy identificado para la impresión de materiales. Entonces, por ahí puede ser uno. Otro recurso súper importante es el que tiene el sector salud. Tanto el IMSS, el ISSSTE como el Centro Nacional de Equidad de Género tienen un recurso muy específico para la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, si son parte del grupo estatal, si son parte del grupo municipal, también pueden acceder al recurso. No es que les vayan a dar a ustedes instituciones el recurso, sino que lo van a destinar a una actividad específica para la prevención del embarazo, como puede ser el proveer de anticonceptivos o de las pastillas o todos estos métodos de anticoncepción y de prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso les decía que es muy importante planear con las instituciones involucradas, ¿no? Porque son ellas las que se van a hacer responsables de que si dicen vamos a fortalecer los servicios de salud amigables, tendrán que poner el recurso para proveer de estos servicios, ¿no? Entonces, de ahí va a salir el recurso. Y pues creo que con eso sería. Muchas gracias, maestra. Nuestra participante Nefertiti Constantino vía Facebook, de igual manera, pidió información acerca de acciones o programas, entonces usted ya no lo comentó. Pasamos ahora con nuestro participante que se identifica como Salud Pilcaya, que nos comenta: si algún adolescente se acerca a una unidad médica, llámese centro de salud, solicitando un método anticonceptivo, pero va acompañado de un mayor de edad familiar o amigo, pero no es su padre, madre o tutor, ¿se le debe de proporcionar el método sin el conocimiento de sus padres? Sí, justo los servicios amigables para adolescentes están para eso. O sea, un adolescente se puede, y es lo que no saben los adolescentes, es que se pueden acercar a estos servicios de salud amigables y les tienen que dar toda la información de prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual y planificar, planificación familiar y etcétera, sin tener que ir con un tutor, incluso sin tener que ir acompañados.
solitos pueden acudir y les tienen que dar el servicio, porque los servicios amigables surgieron justo para eso. O sea, no es necesario que tengan la autorización de nadie. Muchas gracias, maestra. Por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar. Licenciado Ernesto, no sé si usted quiera agregar algo más antes de dar paso a nuestro cierre. Gracias, Leslie. Pues igual, para ir cerrando un poco, Ileana, reitera este agradecimiento por este ciclo que hemos concertado, amigas, con el CONAPO, con el Consejo Nacional de la Población. Es un ciclo muy interesante, Ileana. Empezamos con aspectos donde ustedes nos hablaban pues, de estos instrumentos internacionales que hay en materia de población y demografía. Ahora estamos abordando el tema de la ENAPEA. Más adelante vamos a hablar temas de envejecimiento, porque esto pues, nos va a llevar a políticas públicas en materia de adultos mayores, Ileana. Y vamos a seguir así, amigos, amigas, en este ciclo, como decía nuestro coordinador, de 10 sesiones que vamos a terminar, pues prácticamente también hacia el fin del año. Entonces los invitamos y las invitamos para que nos sigan acompañando en este ciclo preparado con el Consejo Nacional de la Población, y a la maestra Gabriela Rodríguez le apreciamos, y por supuesto a todo el equipo de trabajo del CONAPO, en este momento representado por la maestra Ileana Zárate. Pues les agradecemos que nos estén apoyando para llevar a cabo esta sesión de trabajo. Ileana, pues finalmente agradecerte y un par de comentarios finales antes de que te despidamos sobre pues todo este trabajo que ha significado preparar un trabajo sobre impactos, sobre dos aspectos que no solo impactan en la demografía de la población, sino impactan seguramente en historias individuales, ¿no? O sea, una cosa es decir que a nivel nacional nos estancamos en las tasas de fecundidad, y otra cosa ya es ponerle nombre, apellido, cara, pues a situaciones como con las que tú señalabas, ¿no? Infancias rotas, adolescencias interrumpidas, proyectos de vida, pues que de alguna manera ahí se cancelaron, ¿no? Y que entonces, por esto, justamente por esto, es indispensable que la gente que nos está escuchando, que son autoridades municipales, como decíamos al inicio, nos sigan acompañando y hagan ese esfuerzo por hacer estos grupos municipales, que hacia allá va un poquito mi última petición, Ileana, una reflexión tuya hacia el avance que ustedes observan en cuanto a la participación de los municipios, si es que ustedes ven que están haciendo algo, se están involucrando, están colaborando con los GPAs, están cuajando esas nuevas disposiciones que ustedes implementaron desde el año 2021, el panorama que ustedes ven, y pues ya hacías unas reflexiones últimas, cosa que apreciamos, y pues si sobre esto último habría alguna cosa por enfatizar. Yo creo que el tema que señalabas, por ejemplo, el tema de acompañarse con los líderes locales, con los líderes comunitarios, es algo por demás indispensable, porque en general, pues ya decíamos en otras ocasiones, el gobierno como tal ya es una tarea en la cual es indispensable que esa tarea cada vez abarque otros actores, otros líderes, otros sectores, para fortalecer no solo la gobernanza, sino en este caso también la penetración social en un tema que, como señalaban ya nuestros amigos y amigas, pues empieza en la casa, ¿no? Empieza en la casa, sigue en la escuela, sigue en la comunidad, y a nivel nacional, pues es un tema donde está ahora reflejado con estos dos grandes propósitos, el tema de los embarazos en adolescentes y el tema de embarazos en niñas, no hay otro calificativo más que son niñas, ¿no? A mí en lo particular me llama un poco la atención Coahuila. En general hay esta noción de que es en los estados donde más población rural, más población indígena prevalecen este tipo de situaciones, y por esa razón un poco me llamaba la atención Coahuila. Pero bueno, si eso te merece alguna reflexión última, Eliana, adelante, por supuesto. Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, la acción de los municipios no se había visto reflejada, la verdad. Habíamos tenido muchos esfuerzos a nivel estatal. Sí había muchos GPA que se estaban involucrando mucho en la ENAPEA,
pero veíamos que no se estaba viendo reflejado hacia los municipios. O sea, me refiero a que los GPAs obviamente hacían acciones en los municipios, pero no de manera muy focalizada, ¿no? O sea, no con tanto empuje o con tanta planeación, ¿no? O sea, veíamos que los esfuerzos de los GPA se centraban más a lo macro, al nivel estatal, pero no focalizaban en estos municipios a lo mejor con tasas de fecundidad más altas, ¿no? No eran los que necesariamente tenían esas tasas de fecundidad altas, sino que los que convenían más a la voluntad política o a la proximidad de la capital, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí era como un paso importante tener que concientizar a nivel municipal, porque justo como decías, pues son los líderes los que ayudan más, ¿no? Los que tienen esa fortaleza para llevar a cabo cualquier política pública. Entonces, pues era un reto importante, tener que llegar a los municipios era clave, porque pues es ahí donde está la población, ¿no? Es ahí donde se tiene más la iniciativa de las instituciones directamente con la población. En cuanto a Coahuila, pues también a nosotros nos asombró mucho, aunque estuvimos hablando con ellos y nos decían que pues efectivamente sus tasas son altas, pero en realidad en los últimos años están bajando, pero pues no había como ese seguimiento de esas tasas. Lo que sí es importante reconocer entre sus causas que ellos mismos nos dijeron, identificaban que eran sus causas, era que pues sí eran zonas urbanas, pero las y los adolescentes no tenían un plan de vida, ¿no? O sea, no tenían la educación integral en sexualidad que ya les comentaba, pero tampoco un plan de vida. Entonces, al no tener oportunidades, no tener visión a futuro de cómo es que poder lograr sus sueños o sus objetivos, pues la salida fácil pues era embarazarse, ¿no? Salir de su rutina familiar y embarazarse para poder empoderarse. O sea, como que no había un plan de vida eh, bien definido, o ni siquiera sabían que existía o que podían hacerlo real, ¿no? Entonces, eso era una de las causas que ellos veían en Coahuila y pues de Coahuila también en los estados del norte era mucho esto, ¿no? A diferencia de los estados del sur, que pues ahí las condiciones de desigualdad pues sí eran bastante marcadas, ¿no? Bastante más marcadas y de la población indígena. Entonces, por un lado, pues no había un proyecto de vida en zonas urbanas, pero por el otro, en zonas rurales, pues las costumbres, los usos y costumbres muy arraigados también no favorecían. Y pues es lo que se puede rescatar, ¿no? De esta prueba piloto en municipios tan diferentes, de diferentes regiones del país, y que los municipios fueron muy conscientes en asumir esta responsabilidad, ¿no? Entonces, las acciones y las líderes comunitarias fue sumamente importante porque no solamente pues se hicieron responsables de las acciones, sino que también fueron los que identificaron cuáles fueron las causas, ¿no? Cuáles son las causas y las necesidades. Entonces, pues sí, es sumamente importante visibilizar que son en los municipios justo con estas personalidades con las que se tiene que trabajar y acercarse más, ¿no? Entonces, también otra de las acciones que pudimos identificar en la segunda fase, pues justo era esta alianza, ¿no? Integrar las acciones de todas las instituciones era fundamental porque aunque habláramos el mismo idioma, de que la prevención del embarazo era sumamente importante, pues cada quien seguía haciendo sus programas sectoriales, sus programas fragmentados y con sus propios recursos, ¿no? Haciendo lo poquito que se podía con sus recursos. En cambio, la visión era transformar esa mirada, ver que con esos poquitos recursos se podían sumar y podían hacerse más y hacer una gran actividad con eso, ¿no? No solo fragmentadas, sino una gran actividad que pudiera realmente impactar en la reducción del embarazo. Y bueno, eso sería. Oye, y esa última reflexión, qué interesante, ¿no? También como una lección para las autoridades que nos escuchan, porque acostumbramos a trabajar así, de manera vertical y fragmentada, y toda la invitación es a que los amigos que nos escuchan, las amigas que nos escuchan,
a que unan recursos, a que unan miradas y hagan un plan integral. Y eso, pues quizás nos lleve a mejores resultados en esta situación que hoy nos has presentado. Y Ileana, la verdad es que te agradecemos mucho, la maestra Ileana Zárate Gutiérrez, su directora de vinculación interinstitucional del Consejo Nacional de Población. Y Ileana, te apreciamos que nos hayas dado hoy este tema, implementación de la ANAPEA y el trabajo que está haciendo en los grupos estatales y municipales. Ojalá que haya cada vez mejores resultados. Te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Apreciamos. Y amigos, amigas, además también a ustedes de agradecerles que nos hayan acompañado. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este tema para ustedes y los invitamos al siguiente con el CONAPO porque otro tema fundamental, el tema del envejecimiento. Nuestra población está envejeciendo, Eliana, ya perdimos el bono demográfico. ¿Qué pasa ahí? Entonces el día 3 de julio los esperamos para que nos acompañen en nuestro tema también de gran relevancia para nuestra dinámica demográfica. Y por supuesto a todo el equipo de la FED que hace posible esta transmisión, muchas gracias. Los y las esperamos que tengan una gran tarde. Gracias a todos. Ileana, muchas gracias Gracias, nuevamente. gracias por la atención y el espacio. Muchas gracias. Hasta luego.